En nuestro primer ejercicio de validación, nosotros vamos a crear un algoritmo que tiene que pedir el nombre y el número de cédula de dos personas distintas y al hacer eso no tiene que permitir que los mismos sean duplicados, o sea, dos personas no pueden tener el mismo número de cédula. Y actualmente en nuestro país todavía no superamos los 7 dígitos, no, estamos entre los 7, 8, 9 millones, pero no pasamos a 10 millones superando los 7 dígitos. Así también como no creo que exista ninguna persona viva con menos de 5 dígitos, entonces por eso el algoritmo nos pide para que verifiquemos que ingrese un número de cédula válido que esté entre 5 y 7 dígitos en ese rango y también que no me permite ingresar dos veces el mismo número de cédula para dos personas distintas. Entonces comenzamos. Nosotros necesitamos el nombre de la persona uno, nombre uno. Necesitamos la cédula de la persona uno. En este caso estoy poniendo string, pero como me dice que básicamente son para contar números, voy a poner como números. Necesito el nombre de la persona 2 y necesito la cédula de la persona 2. Una vez que tengo eso, ya puedo comenzar a realizar el algoritmo. Y este algoritmo se puede realizar de dos formas. Aquí me pide solamente que yo haga eso y valide que no sean duplicados. Comenzamos. Nosotros tenemos que imprimir un mensaje, el cual imprimimos: ingrese el nombre del primer usuario. Le voy a llamar de usuario, leer nombre 1 e imprimir. Pido que ingrese el número de cédula del primer usuario. Una vez hecho eso, leer cédula 1. Aquí ya me va a hacer la validación del primer usuario. El primer usuario aún no puede comparar si es un número duplicado o no. Entonces, lo primero que él tiene que comparar, o sea, lo primero que él tiene que validar es que por lo menos esté dentro del rango. Entonces, si cédula 1 es menor a, en este caso queremos 5 dígitos, entonces 1, 1, 2, 3, 4. Y cédula 1 es mayor a 7 dígitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si yo quería poner simplemente menor sin ser menor o igual, aquí tendría que poner directamente 1, 2, 3, 4, 5. Aquí, ahí. Tendría que poner específicamente así porque menor a esto de 5 dígitos ya sería uno de 4 dígitos. Y aquí, si supera esta cantidad, que ya son los últimos números de 7 dígitos, ya es un número de 8 dígitos, entonces no está dentro de este rango. Si es ese caso, ¿qué va a pasar aquí? Aquí tiene que imprimir número de cédula inválido. Esto es la primera validación. Puedo ser más específico, no solo puedo, como también debo, porque tengo que explicar al usuario por qué ese número es inválido. Entonces yo le pongo que el número de cédula es inválido, no se encuentra en el rango de 5 a 7 dígitos. Ahí está. Yo le doy el mensaje al usuario que el número de cédula que él me ingresó
no se encuentra en el rango de 5 a 7 dígitos, por eso es inválido, o sea, por eso es el error. Aquí ya tenemos la primera validación. La segunda validación comenzará a partir de que solicite, en todo caso, esto ya tendría que cortar el sistema. Entonces yo puedo poner aquí un si no. O sea, si no está dentro de si no pasa ese rango, que continúe el algoritmo pidiendo que ingrese el nombre de usuario del segundo usuario. Ingrese el nombre del segundo usuario. Y aquí tengo que leer el nombre 2. Una vez que hago eso, tengo que solicitar que ingrese la cédula del segundo usuario y leo cédula 2. Una vez que haya hecho esto, ¿qué yo tengo que verificar? Primero de todo, tengo que validar esta misma cosa, pero sí. Esto mismo tengo que validar, pero con cédula 2. Valido que la cédula 2 también esté dentro del rango. Y en todo caso, si no está, va a imprimir este mensaje. Aparte de eso, también tengo que validar que cédula 2 sea distinto a cédula 1. Entonces, si yo le pongo aquí directamente, voy a ponerle aquí para ser más fácil. Sí. Voy a separar. Si cédula 2 es igual a cédula 1, también tengo que imprimir. Que hay un error. Número de cédula duplicado. En todo caso le puedo pasar número de cédula duplicado o número de cédula de la segunda persona es el mismo de la primera. El número de cédula de la segunda persona es el mismo de la primera. Y termino aquí con este error. En todo caso, si ninguno de eso llega a pasar, voy a encadenar esto dentro de un si no. Si no, verifica esto. Y si aquí adentro también no pasa, yo tengo que agarrar y tengo que pasar el mensaje final de éxito. Usuarios registrados. En este caso serían usuarios registrados con suceso. Muy bien. El algoritmo solicita dos nombres y dos números de cédula de la primera y la segunda persona. Primero valida todo lo que se ingresó de la primera persona. Si aquí ya hay un error, ya va a parar el algoritmo, va directamente a irse al final. Y si no, va a seguir con el algoritmo. ¿Qué pasa más? Aquí terminó, validó, siguió. Pido el nombre y el número de cédula de la segunda persona. Primero valido que el número de cédula de la segunda persona esté dentro del rango. Si no está dentro del rango, imprime. Si no, entonces entra aquí adentro y pregunta. Los números de cédula son repetidos y si le dice que sí, va a imprimir un error. Y si le dice que no, al final todo salió bien. Aquí yo tengo que poner O. ¿Por qué? Porque tiene que ser o menor a 1000, o sea, a 10.000 o mayor a 9.999.999. Entonces, eso es lo que me está impidiendo de que mi validación funcione. Al poner o, me dice que cumplió cualquier una de estas dos restricciones y ya me tiene que saltar el error. Entonces, vamos a probar otra vez con los errores. Alex
1, 2, 3, 4. Ya me finaliza el algoritmo diciendo que el número de cédula es inválido porque no se encuentra en el rango de 5 a 7 dígitos. Entonces el usuario se ve obligado a reiniciar la operación. Pone Alex y ahora pone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me dice que el número de cédula también es inválido porque no se encuentra en el rango entre 5 y 7 dígitos. Aquí, como pueden ver, ya hay mucho más que 7 dígitos. Reinicio. Voy a hacerlo de nuevo. Entonces Alex, 1, 2, 3, 4, 5. Ingreso el nombre del segundo, Pedro. Y le pongo 1, 2, 3, 4, 5 también. También me tira un error que el usuario, o sea, el número de cédula de la segunda persona es el mismo de la primera. En todo caso, iba a ser más entendible si yo ponía que el número de cédula del primer usuario es igual al segundo. Pero con eso ya pueden tener una idea que las validaciones funcionan en cadena. Y en esta parte, o sea, en este caso, nosotros lo que estamos haciendo es haciendo que reinicie toda la operación hasta que ingrese todo correcto. ¿Cómo hacemos para que no pare de pedir, no pare el proceso hasta que se ingrese bien? Vamos a transformar esto con ciclos mientras. Lo primero de todo que tenemos que saber es que vamos a separar el primero del segundo. Entonces, primerito tenemos esto. Y vamos a hacer lo siguiente. Mientras. Mientras que. Aquí mismo. Mientras que cédula sea menor a 10.000 o cédula sea mayor a 999, tiene que entrar. Y una vez que entra aquí adentro, tiene que comenzar a hacer las preguntas. Muy bien, hizo la pregunta. Y lo que pasa aquí es que tiene que volver a realizar la pregunta cada vez que no funcione, o cada vez que no funciona, o sea, cada vez que yo ingrese un número menor a 10.000 o un número mayor a 9.999, él tiene que volver a pedirme que ingrese y tiene que agarrar y mostrarme el mensaje de error. Pero ¿qué es la diferencia? Yo solamente estoy validando el número de cédula. Entonces el nombre del usuario no necesita estar dentro del ciclo mientras. Él ingresó su nombre sin problema y va a comenzar a hacer la validación de la cédula, la cual no necesita de esa parte. Fin sí. Solamente esto es lo que va a validar que no me ingrese, no salte de esa parte hasta que él ingrese bien el nombre, o sea, el número de cédula correcto del primer usuario. Una vez hecho eso, necesito uno para el segundo usuario, el cual voy a borrar nomás ya esto para que no se confundan. Y voy a hacer la misma petición aquí abajo. Primero pido el número de cédula, o sea, el nombre del segundo usuario. Y voy a guardar eso dentro de nombre 2. Posterior a eso, necesito un ciclo mientras, en el cual tiene que validar solamente 3 cosas. O sea, en el caso del anterior era 2 y ahora son 3. Se cumple esto o se cumple que el nombre 2, o sea, el nombre 1, el cédula 1 se iguala a cédula 2. ¿Qué pasa aquí? Tiene que seguir haciendo esto hasta que no se cumpla ninguna de estas funciones. O sea, tiene que ser sí o sí mayor a 10.000, o sea, 10.000 o mayor, y tiene que ser menor a 9.999. Esto es una restricción. ¿Cuál es la otra? Es que no sean iguales estos dos. Y aquí adentro lo que va a pasar es que tengo que agarrar y hacer esto otra vez. Y aquí se ingresa el número de cédula del primer usuario. Voy a poner del segundo usuario y va a leer cédula 2. Y aquí tiene que tener esta validación, pero con cédula 2. Esto es solamente para manejar el mensaje. Sepan que si yo no le pongo esto,
va a continuar validándome hasta que yo ingrese los números por el ciclo mientras, pero el usuario no va a tener un mensaje para avisarle qué es lo que él está haciendo mal para que él vuelva a ingresar el dato correctamente. Y después también necesita uno que es si cédula 1 es igual a cédula 2. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que agarrar y tiene que imprimir. Voy a poner número de cédula duplicado nomás ya. Aquí cédula 2. Entonces él aún estaba validando la cédula 1. Probamos ahora en la segunda parte. Nombre de usuario Alex. 1, 2, 3, 4, 5. Ingrese el nombre del segundo usuario, Juan. Ingrese el número de cédula del segundo usuario. Entonces agarro y pongo, primero de todo voy a poner 1, 2, 3, 4. Y me va a decir que el número de cédula es inválido y que no se encuentra dentro del rango. Ingrese el número de cédula, voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. También me dice que inválido porque no está dentro del rango. Al final pongo bien, pero pongo duplicado y número de cédula duplicado, entonces ingrese el número de cédula del segundo usuario. ¿Y qué pasa si yo pongo bien? Ejecución finalizada, no me tiró ningún mensaje. Entonces, para que esté todo bien al final, lo que falta es solamente imprimir un mensaje de usuarios registrados correctamente. ¿Por qué yo le pongo aquí sin ninguna validación? Porque si se dan cuenta, aquí ya le obliga que ponga bien el usuario 1. Así como aquí ya le obliga que ponga bien el usuario 2. Solamente van a salir de estos ciclos que prácticamente son sin fin una vez que el usuario ingrese bien los datos que pide el algoritmo. Una vez que hizo eso, significa que pasó todo y que el usuario está registrado correctamente. Básicamente, eso son dos formas distintas de hacer validaciones, pero cada uno puede hacer las validaciones de acuerdo a lo que cree que lo que el algoritmo está pidiendo. Y lo importante es que las validaciones cumplan con las reglas que tira el enunciado y que también emitan mensajes que puedan ayudar al usuario a saber el por qué él no está consiguiendo realizar una determinada acción.